A comienzos de esta semana nos pegamos un susto bastante grande con la no aprobación de la eliminación del servicio militar obligatorio y por ende también el hundimiento del servicio social para la paz, que es una alternativa a este servicio militar obligatorio. Pues el día martes hubo dos debates, uno en la Cámara de Representantes donde se iba a presentar el Servicio Social para la Paz. Habíamos visto trinos del senador Bolívar, de la senadora Marta Peralta, donde decía que en Cámara se tenía que salvar y que todavía no podía cantar el uribismo victoria. Pues así fue, en Cámara fue aprobado por 138 votos contra 19. Ahí fue aprobado el Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio militar obligatorio. Y en el Congreso, con el Senado, se aprobó con 60 votos por el sí y 4 por el no. Afortunadamente pasó el segundo debate. Según entendí, son 8 debates más que tiene que llevar eso a cabo. Gran intervención de Roy Barreras, donde se mostró y se dio cuenta y nos hizo ver a todos que las trampas. Empezaron hablando de un tema que no tenía nada que ver con el orden del día, donde Roy también había dicho que él se encargaría de que el primer punto del día fuera lo del servicio militar obligatorio. Empezaron a meter un tema de Marruecos, un tema que es complicado, porque esto de la población saharaui es un tema que aquí en España se ve muchísimo, acá hay muchísima población marroquí, pero eso lo analizaremos en otro video. En este vamos a ver, como veníamos haciéndolo, esta sería la continuación del primer video del lunes. Lo que pasa es que lo subí un poquito tarde, ayer no pude subirlo, pero aquí estamos haciéndolo y vamos a mostrarles paso a paso cómo fue la trampita, cómo fue que abandonaron el Centro Democrático y Cambio Radical, abandonaron el estrado, pero eso se sabía que era por entorpecer el primer punto del orden del día. Entonces, sin más, vamos a empezar desde donde empezó todo el prólogo. Empieza con Paola Holguín. Para poder iniciar el orden del día. Senadora Paola Holguín, su constancia. Gracias, señor presidente. No, las constancias que estaban inscritas, como la del senador José Luis Pérez y la nuestra, es para anunciar que nosotros, la banca del Centro Democrático, apoyamos la constancia que acaba de leer el senador Germán Blanco sobre el tema del Reino de Marruecos. Y lo hicimos por varias razones. La primera, en el último informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... Lo adelanto un poquito porque no tiene nada que ver con el tema. En un tema tan delicado como este, donde sentimos además que se está vulnerando el derecho soberano del Reino de Marruecos, donde hay una intromisión indebida en un asunto interno y donde se hace un flaco favor a un tema que desde Naciones Unidas se viene trabajando desde 2007 por parte de varias naciones que queremos encontrar la mejor solución sobre el problema del diferendo del Sahara. Senadora Paola y los demás, no vamos a abrir un debate, que es lo que está ocurriendo aquí, sobre un tema que no está en el orden del día. Voy a pedirle a los miembros de la Comisión Segunda y a su presidenta Gloria Flores que cite un debate al interior de la comisión sobre el tema de Marruecos y el pueblo saharaui. Este no es el debate del día de hoy. Así que los senadores que no vayan a intervenir sobre ese tema, con mucho gusto les respeto el orden del día. La palabra, el senador Carlos Abraham Jiménez va a opinar sobre un tema diferente. Tiene la palabra. Presidente, le acabo de mentir. ¿Así? De este tema yo no puedo dejar de opinar. Que el gobierno haya tomado esta decisión unilateral de respaldar un pueblo que no ha sido reconocido por la ONU. Yo no... Para el sonido, para el senador Alex Flores, senador Carlos Abraham, la mesa delegada tomó una decisión, me da pena, al interior de la Comisión Segunda. Hemos dicho que no sobre ese tema. Le pregunté a su señoría y le entendí mal. Senador Alex Flores, si es sobre el mismo tema, no le puedo dar la palabra. 2 minutos. Gracias, presidente. Para dejar constancia sobre una preocupación. Y este es otro momento
Ale Flores tenía que meter esa puya para... Terminó alborotando al Centro Democrático. Vean lo que pasa, vean lo que pasa. Referente a una decisión tomada por el Consejo en la ciudad de Medellín en relación a la empresa Tigo Une, la cual es propiedad en un 51% de la empresa EPM, empresa pública de servicios más importante del país, de servicios públicos. Decisión tomada por el Consejo que deja en vilo 2.8 billones de pesos por la no activación de una cláusula de protección del patrimonio público. Discusión que se ha dado únicamente al interior de la ciudad y de este Consejo, pero que creo, presidente, es necesario traerla al Congreso de la República para discutirlo aquí, ya que es bastante grave el hecho de que una cláusula que en el año 2015 se pactó con el nombre específico de cláusula de protección del patrimonio público, hoy hace unas semanas sido decidido por el Consejo de la Ciudad de Medellín no activarse esta cláusula por supuestas diferencias políticas con el alcalde de la ciudad, un acto de irresponsabilidad política, principalmente de concejales del Centro Democrático, que para hacer oposición al alcalde de la ciudad de Medellín han decidido dilapidar 2.8 billones de pesos que estarían perdiéndose producto de esta decisión. En el salón, porque si no me toca desalojar que le haga desorden. Esto no es a gritos. Piden la palabra con mucho gusto. Hay una docena de asesores aquí que no tienen nada que hacer aquí. Les pido que se retiren del salón. Se quedan los senadores y senadoras. La gente de servicios generales, ayúdeme a que desalojen los asesores y asesoras. Se quedan los senadores y senadoras. Y me quedan 20 segundos, senador Alex Flores. Está interrumpiendo usted el orden del día. Invito, presidente, entonces a abrir esta discusión en el momento que sea oportuno, pero que no puede pasar de agache, entendiendo que el valor de esta decisión que está tomando el Consejo de la Ciudad por 2.8 billones de pesos representa más del 10% de la reforma tributaria, asunto que no puede pasar de agache simplemente. Con mucho gusto, senador, ese no es un punto del orden del día. Para poder iniciar el orden del día. Ahí empezó a caldearse la cosa. Ale Flores, al nombrar a Medellín, que no tenía nada que ver, es una grave denuncia la que está haciendo, pero no tenía nada que ver en el momento. Generó, al nombrar al Centro Democrático, la respuesta de ellos. Como escuchamos, ahí se alborotaron todos y al nombrarlos genera una réplica. El presidente tiene que darle la palabra cuando es asunto de réplica, cuando se nombra a alguien. Y obviamente Paola Holguín iba a desaprovechar la oportunidad para atacar a Daniel Quintero, atacar a todo el gobierno de Medellín y de paso empezar a entorpecer el primer punto del día. Pero vamos a verlo. Nosotros con esto estamos permitiendo que se vayan millones y millones. Antes, Angélica Lozano, respecto que también vimos la noticia que Gustavo Petro retiró de la reforma tributaria el impuesto a las pensiones. Pues la senadora Angélica Lozano no estaba nada de acuerdo, aclaró que era una gran propuesta de Gustavo Petro y en pocas palabras dice para qué es que estaban peleando por estas reformas. Obviamente, para que los poderosos no pierdan, como siempre. A financiar entre el 30 y el 40% de estas altas pensiones que sí podrían cubrir a miles, a cientos de miles de colombianos con una pensión de escasamente un salario mínimo. Así que bien pueda, peleense la paternidad de este retroceso, porque pierde Colombia al dejar de ponerle un tributo modesto a unas máximo 10.000 personas. En cambio, 2.450.000 personas sí tienen una pensión de 1 y 2 salarios mínimos. Nos veremos en la tributaria con esa propuesta, amigo Mauricio. Gracias, senadora Angélica. Tendrán tiempo en el debate de reforma tributaria. Les quiero recordar que el primer punto del orden del día tiene que ver con el servicio militar obligatorio y no vamos a desordenar el debate. Tiene una moción de orden el senador David Luna. Senadora Angélica, estoy seguro que a usted también le interesa debatir sobre el servicio militar obligatorio o no de los jóvenes de Colombia. Entonces, no incluyan
temas que no son del orden del día porque me toca quitarle la palabra. Una moción de orden tiene el senador David Luna y vamos a ir al orden del día. Presidente, Escuchen. del afán no queda sino el cansancio, presidente. Del afán no queda sino el cansancio. Usted, presidente, le permitió a este Congreso iniciar el debate con unas constancias. Usted bajo ninguna circunstancia puede quitarle la palabra a un senador de la República, como es el doctor Carlos Abraham Jiménez, que pretendía hablar sobre un tema que usted permitió inmiscuir en el debate. Entonces yo le pido respeto, presidente, no más pupitrazo. Usted no es el rey de este Congreso, por favor. Acá necesitamos que nos cumpla el reglamento y nos dé la posibilidad de hablar cuando lo requiramos, porque de eso se trata la democracia. Yo sé que usted quiere fungir como el adalid y como el líder de la bancada de gobierno y sacar todas las iniciativas adelante. Pero a nosotros nos tiene que respetar en el debate, nos tiene que permitir opinar, nos tiene que permitir discrepar y mucho más aún, nos tiene que permitir el derecho legítimo que tenemos de estar en desacuerdo con usted y con la bancada de gobierno. Nosotros en protesta por su abuso de autoridad nos retiramos de esta sesión plenaria. Está en su derecho, senador David Luna. Vamos al orden del día. Mira la cara de Roy. Vamos al orden del día, senador David Luna. El presidente del Senado dirige el debate. Usted tendrá la oportunidad de presidir el Senado en algún momento, ojalá. Ojalá. La ley quinta me obliga a darle garantías a el Centro Democrático que pidió una réplica y tiene derecho a hacerla. Les recuerdo a los senadores de la bancada de gobierno que cada vez que mencionen a alguien generan una réplica. Entonces, dos réplicas están, la de la senadora Paola Holguín y la de la senadora Gloria Flores. Le voy a cumplir el compromiso, senador Miguel Uribe. Senadora Paola Holguín, su réplica, con mucho gusto. Muchas gracias, señor presidente. Toca adelantarlo. Todo era dirigido a Ale Flores. Dala como manotea. Se dieron la papayita. Se iba a invertir. De fondo. La senadora Gloria Flores tiene también derecho a su réplica. Se le acabó el tiempo. Óiganla. Inmediatamente después el senador Miguel Uribe. Gracias, presidente. Pero eso no fue solo para la oposición, a lo que le pasa a Gloria Flores. Respetando la postura de los senadores que han firmado ese documento sobre Marruecos y respetando y valorando también al Reino de Marruecos, Arroy. quiero expresarle aquí a la plenaria y a la opinión pública que son muchos los países en el mundo que tienen hoy relaciones diplomáticas con la República Democrática Saharaui. Senadora Gloria, escúcheme, debo ser ecuánime. Le pedí a Cambio Radical que no interviniera de fondo sobre el tema para que su comisión lo asumiera. Le ruego no me haga una intervención de fondo porque también me toca quitarle la palabra. Simplemente voy a ratificar, presidente, que vamos a tomar esta reflexión, esta discusión en la Comisión Segunda del Senado y en la Comisión Segunda de Cámara como corresponde y después la traemos aquí a la plenaria. Pero no puede quedar en el ambiente eso, señor presidente, era lo que quería clarificar. Estamos dispuestos a conversar y a dialogar sobre ese tema y a traer no solo a la embajadora de la República de Marruecos en Colombia, sino también al embajador de Argelia y a la Cancillería del pueblo saharaui. Senador Miguel Uribe. Faltaba. Miguel Uribe. No, perdón, yo les quiero recordar a todos los senadores que los colombianos los están viendo y oyendo. Pero además que solo los colombianos los están oyendo. La gritería aquí pueden desgañitarse que nadie los escucha. En este momento los colombianos solo están escuchando al senador Miguel Uribe Turbay. Gracias, le cuento a los colombianos que... Vamos a continuar con el orden del día. Sigue. Señor secretario,
Anuncie los proyectos. Oiga todos. Siguiente punto del orden del día, anuncios. Ya hizo uso de la palabra. Ya ha provocado y logró el objetivo. Creo que la banca haya entendido que dejarse provocar es la mejor manera de sabotear la discusión sobre el servicio militar obligatorio. Lea en el siguiente punto del orden del día anuncios, señor secretario. Sí, señor presidente, anuncios de... Bueno, después de todo eso, Cambio Radical, como vimos, encontró la excusa perfecta para irse, para no alterar el quórum. Pero no fueron los únicos, obviamente. Sigamos que esto está bueno. Muy bien. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. El vocero de Centro Democrático, el senador Ciro Ramírez, ha pedido una moción de orden. Tiene derecho a hacerla. Con mucho gusto, senador Ciro Ramírez. Gracias, presidente. La senadora Paola Holguín estaba dejando unas constancias muy respetuosas sobre diversos temas, respondiéndole a un senador, otras sobre Marruecos, y no nos dejaron terminar unas intervenciones que nos parecen muy importantes por los temas que se estaba ocupando la senadora Paola Holguín. Queremos dejar la constancia que el Centro Democrático se retira de la plenaria. Muy bien. Muy bien. Ese motivo o cualquier otro hubiera Perfecto. sido. Siguiente punto del orden del día. Ese motivo señor o presidente, cualquier otro. Siguiente punto, lectura de ponencias. Bueno, vimos que obviamente el Centro Democrático también se iba a retirar. Eso era algo que lo tenían ya planeado. Cualquier excusa, como dijo Roy, iban a cogerla para abandonar y para entorpecer el debate sobre el servicio militar obligatorio, que en ese momento empezaba justo el debate. Es muy importante esta parte del video que escuchemos a Humberto de la Calle, que fue el ponente, para que sepamos y tengamos claridad de cómo es este proceso, si es verdad que va a ser inmediatamente, como están diciendo, como estaban diciendo la mayoría de la oposición, de que el país iba a quedar descubierto. Una cosa que me llamó mucho la atención era eso. O sea que el país depende de los muchachos que son inexpertos, que muchas veces van obligados, sin un sueldo. Dependemos de ellos. Esa es la seguridad que están, en vez de ser un ejército profesional, que las personas que quieran ir, vayan, reciban un sueldo justo, un sueldo como en los demás países también. Esa parte me llamó mucho la atención. Todos decían, va a quedar el país desprotegido, va a quedar el país desprotegido. Tenemos que escuchar a las Fuerzas Armadas. Es que es verdad que dependemos de esos chicos. Grave esa situación. Pero vamos a escuchar a Humberto de la Calle, que es muy importante porque él hace las claridades de cómo es este proceso de la eliminación poco a poco del servicio militar obligatorio. Además, también otra cosa, hablan mucho de que están espantando la inversión, de que tal. Esto no espanta la inversión, esto quiere decir que también quieren un país en guerra. Eso no lo tienen en cuenta o no lo ven. Acto legislativo 012-2022, Senado, por medio del cual se elimina gradualmente el servicio militar obligatorio en tiempos de normalidad y se modifica el artículo 126 de la Constitución Política. El ponente para segundo debate en Senado, el senador Humberto de la Calle Lombana, presente en el recinto, señor presidente. ¿Quién es el ponente del primer acto legislativo? Senador Humberto de la Calle. ¿Senador qué? Humberto de la Calle, hay radicado en secretaría. Senador Humberto de la Calle, ponente del acto legislativo, le ofrezco el atril a los senadores y senadoras, a los partidos que se han quedado a cumplir con su deber. Vamos a debatir de cara a los colombianos la pertinencia o no del servicio militar obligatorio. Presidente, para adecuar el procedimiento han radicado dos impedimentos. Invito a los partidos que han anunciado su retiro, que han tenido todas las garantías, a que de cara a los colombianos expresen su opinión. Retirarse es no decidir nada sobre el futuro de los jóvenes de Colombia, si deben o no ir a la guerra. Eso decidirá esta plenaria en los próximos minutos. Gracias al Partido Conservador, al Partido Liberal, al Partido de la U, al Partido Verde, al Partido ASI, al Pacto Histórico, a los independientes, por permanecer en este debate tan importante. Senador de la Calle, al Partido Comunes, claro que sí.
Lo escuchan los colombianos, senador Humberto de la Calle. Presidente, discúlpeme, presidente, hay dos impedimentos en secretaría. Si los retiraran los autores y lo dejaran como ponencia, convendría mejor. El senador Iván Leonidas Name y el senador José David Name Cardoso tienen cada uno un impedimento por la causal de parentesco en primero y en tercer grado de consanguinidad. Impedimento por tener Hijos en el ejército. hijos en el ejército. Y el otro, que podía haberse beneficiado su familiar hasta el tercer grado de consanguinidad. ¿Cuál es la opinión del señor ponente sobre si eso es causal de impedimento? Señor presidente, estamos hablando de un proyecto que en el texto aprobado en comisión primera solo va a tener ejecución de aquí al 2040. Luego, francamente, no veo ninguna posibilidad de que haya un impedimento en esa materia. Con esa precisión rogaría al senador Name, si quiere dejar eso como constancia. Gracias, senador Name. Muy bien. Quedan como constancia y la del senador. Quedan como constancia entonces. Y no hay problema. El doctor de la Calle prosigue con la explicación del acto legislativo. Se dejan como constancia, presidente. Los asesores atrás no pueden guardar silencio, si tienen que retirar. Aquí el pasillo desocupado. Salen los asesores, me cierra la puerta, por favor, se quedan los senadores que cumplan con su deber. En las sesiones donde se votan proyectos, senador que se registra, se retira y no vota el proyecto, la jurisprudencia de la ley determina una falta a esa sesión. Así que yo les ruego a los senadores que están afuera que ingresen y cumplan con su deber con todas las garantías. Senador de la Calle, continúe. Bueno, señor presidente y estimados senadores, este proyecto fue aprobado en la comisión primera del Senado, pero a su vez obedece a una evolución previa importante. Varias veces ha sido presentado, varias veces ha sido archivado o negado, pero en el caso personal mío es una idea que proviene desde el año de 2018, cuando, siendo candidato presidencial, esta fue una de las banderas que yo acompañé. Y del mismo modo tengo que señalar que este proyecto fue presentado conjuntamente con el representante Carvalho, que nos acompaña en la sesión de hoy. Pero si eso fuera insuficiente para ilustrar sobre la genealogía de este proyecto, también tengo que decir, como se expuso en la Comisión Primera del Senado, incluso por boca del ministro de la Defensa, que esta idea también ha sido expuesta por el señor presidente Petro. Y así sea como lo es un proyecto de iniciativa parlamentaria, de todos modos consulta un propósito del presidente de la República, tema que me parece extraordinariamente importante, dirigido en concreto a la coalición de gobierno. Voy a abreviar porque, repito, este es un tema recurrente, luego no quisiera perturbar demasiado la paciencia de ustedes, ni ser de ninguna manera repetitivo. En primer lugar, lo que busca es disminuir gradualmente la obligatoriedad del servicio militar. Cada palabra que he pronunciado tiene su propio peso. En primer lugar, disminuir la obligatoriedad hasta llegar a un momento en el que cese esa obligatoriedad, que es, como ustedes lo saben muy bien, un precepto que se desprende del artículo 216 de la Constitución. Eso quiere decir que este es un proyecto fundamentalmente dirigido a los jóvenes colombianos, buscando mayores opciones, buscando que estos jóvenes no estén sujetos a una obligación que solo se justifica en países donde los procesos de paz no estén marchando. Luego ustedes deben mirar este proyecto, que repito, tiene un largo periodo para ser aclimatado dentro de una relación par y paso con los procesos de implantación de la paz, el acuerdo del Teatro Colón, donde nos acompañó el señor presidente del Senado, y también la noción de paz total que ha expuesto públicamente el presente gobierno. Progresiva
como lo he dicho, con amplios periodos, pero también como una invitación a la profesionalización y al mejoramiento de las fuerzas militares, porque creemos nosotros que no solo en la medida en que debe declinar ese proceso de exacerbada violencia, también es el momento de permitirle a los jóvenes colombianos y a las jóvenes colombianas que busquen la manera de servir a este país desde ángulos que no necesariamente se limiten a ángulos armados. Es, por lo tanto, un propósito dirigido a los jóvenes, pero que colateralmente, señores senadores, tiene mucho que ver con un proceso de inequidad en la sociedad colombiana. Este es un hecho conocido por todos ustedes. El servicio militar obligatorio en la práctica solo cobija en la práctica a los jóvenes de los estratos más pobres. Voy a dar solo una cifra. En los estratos 6, 5 y 4, solo a esos estratos solo corresponde el 2% de los conscriptos. Esta es una estructura extraordinariamente inequitativa que se agrava con lo que llaman las redadas en los barrios populares de las ciudades. Redadas que además están prohibidas legalmente, pero que se siguen realizando en la práctica. De tal manera que, miren ustedes, el enfoque es par y paso con la paz. Vamos no solo dejando las armas los colombianos, como se dijo en la sesión del día de ayer, sino que vamos abriendo posibilidades. Por eso, al oído de la coalición de gobierno, quisiera decir que la posibilidad de un servicio social para la paz encaja plenamente en este proyecto que, por ser de rango constitucional, me parece que supera muchas de las objeciones que se hicieron ayer en la votación en la cual perdimos la hipótesis de ese servicio complementario. Ya estoy proponiendo que se modifique la Constitución, honorable senador. Constitución come Constitución, decíamos en mi escuela de Derecho. Muy bien. Entonces, ese es el panorama general que garantiza a su vez y crea espacio para también un mejoramiento de la fuerza pública. De ninguna manera este proyecto busca desguarnecer la fuerza pública. Incluso, recordemos cómo en la versión original nosotros proponíamos una transitoriedad hasta el 2030, pero el Cambio Radical propuso extenderla al 2040. A mí, francamente, me parece demasiado. Yo creo que el mensaje para los jóvenes colombianos debía ser más contundente, pero bueno, es eso lo que vamos a decidir enseguida. Profesionalización, mejora del estatus de las Fuerzas Armadas, donde además, en el plano personal, en relación con unas afirmaciones que se hicieron en uno de los debates previos, yo también he sido acompañado por miembros de la Policía Nacional desde hace décadas, por razones de la vida. Luego, yo no tengo sino agradecimiento para las fuerzas militares y de policía, y todo esto lo que busca es su mejoramiento. Aquí no hay una sola gota de confrontación o de odio para los militares, y al contrario, yo tengo el recuerdo, cuando empezamos a preparar las negociaciones de La Habana, que un altísimo general retirado, le preguntaron en una reunión en el Teatro Patria: pero para nosotros los militares, ¿qué?, le dijeron a ese general retirado. Y él dijo: porque la paz también nos servirá a nosotros. Nosotros nacemos, nos vamos a la selva, estamos en la confrontación permanente, lejos de nuestras casas, se nos destruyen nuestros hogares. Es la oportunidad de profesionalización, como está ocurriendo en todo el mundo, que por lo tanto supere también una condición extraordinariamente difícil para los militares. Ahora bien, el tercer elemento que quiero resaltar acá es que cuando la ley prevé la objeción de conciencia, la verdad es que es imposible. La ley establece plazos perentorios, pero realmente, lo digo con todo respeto, esto no tiene ningún interés de polémica ni de crítica. Las objeciones de conciencia se demoran en su trámite.
De tal manera que estos jóvenes objetores, mientras no se resuelve la situación, están sujetos a ser conscriptos obligatoriamente, con un agravante que tiene que ver con la profundidad de la objeción de conciencia en una sociedad democrática, y es que aun cuando tienen derecho legal, sin embargo, les dan libreta militar cuando de todos modos prestan el servicio como reservistas, lo cual es una negación profunda de la objeción de conciencia y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ahora, el enfoque es, como se trata de una norma constitucional que ya no tiene las restricciones que se alegaban en el día de ayer, se abre la posibilidad de distintas líneas de prestación del servicio, servicios para lo militar, si voluntariamente un joven cree que ese es su proyecto de vida. En la Comisión Primera, el general miembro del Estado Mayor dijo esa frase y a mí me impactó mucho. Dijo, no prohíban el servicio, quítenle la obligatoriedad, porque un joven puede tener el deseo de servir a la patria empuñando las armas o sirviendo como guardián de los derechos en las filas de la policía. Por lo tanto, me parece que allí, además quiero contarles que en ese amplia margen de discusión que hemos tenido, tuvimos reuniones detalladas con miembros activos del Ejército Nacional que actúan en el terreno de la conscripción del servicio militar obligatorio. Y alguno de ellos nos dijo, mire, nosotros lo que queremos es permitir que los jóvenes acudan al servicio militar voluntariamente. La obligatoriedad, me lo confesó, para nosotros ya prácticamente no es un problema. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque no estamos alcanzando a cumplir el cupo de conscripción anual que se fija para recoger los muchachos en la sociedad colombiana. Pero en segundo lugar, es tal el número de exenciones, creo que alrededor de 16, que nos decía este general, nuestro problema ya no es la obligatoriedad, nuestro problema es que no eliminen la posibilidad de un servicio. Y por eso, dentro de un esquema de conversaciones que hemos sostenido con miembros de la fuerza pública, aparecen ideas y alternativas. Por ejemplo, establecer que todo joven y toda joven tienen una obligación con Colombia de prestar servicios, de movilizarse, de defender a la patria, pero también de buscar causas sociales que lo realicen como persona. Y allí surgiría una fórmula que puede ser conciliatoria y que yo esperaría que tuviese éxito, y es generar una obligación para todos y todas, pero que puede ser servida en el servicio militar voluntario, en el servicio social para la paz o incluso en tareas relacionadas con la protección del medio ambiente. Allí el corazón de esto es, para que seamos claros, obligación sí, pero no de tomar las armas, obligación de servirle a Colombia. Todo joven debe retribuirle a Colombia, y en particular cuando Colombia por lo menos le ha dotado de capacidad de educarse, retribuirle a la nación, al pueblo, a la sociedad, y no solo, dijéramos, al estamento armado. Pero en tercer lugar, la situación comparada. Hemos tomado estos datos de una publicación que se llama el World Factbook. En el mundo solo hay 66 países que tienen servicio militar obligatorio. Y ojo con esto, en Latinoamérica solo 6. Estamos acompañados solo de México, Guatemala, Cuba, Brasil, Paraguay y Colombia. Me parece que se está restringiendo cada vez más esa idea en función del crecimiento personal y profesional de las Fuerzas Armadas. Yo quiero recordar, como ya lo señalé, que en las varias intervenciones que hubo en la Comisión Primera, que, con presencia de un conjunto de militares activos que expresaron sus ideas, con toda lealtad quiero decirles, claro, algunos dijeron que esto no era inviable ahora, frente a lo cual nosotros sí tenemos una respuesta. Por eso con el representante Carvalho hemos planteado que esto sea realmente progresivo. En segundo lugar, ya lo dije,
el señor ministro de la Defensa hizo su presentación, hizo énfasis en la progresividad, pero recordó, como lo dije, que esta era una idea que había sido expuesta por el presidente Petro en su campaña. Y por último, el jefe del Estado Mayor, un general activo, como ya lo dije, señaló: nuestro problema es que nos dejen un camino, como un proyecto de vida, palabras textuales. Yo quiero decir que me impresionaron profundamente. No estaba en el plan de represión, de la lucha contra el enemigo interno, de la inercia del antiguo estado de sitio. Lo que estaba diciendo es: también permitan que un joven tome este camino en su vida. Y termino, señor presidente, invocando este punto. Me parece, repito, que esa obligación de todos y todas los y las jóvenes de Colombia tiene que constituir un nuevo punto de encuentro en la sociedad colombiana. En nuestra época, en mi época desafortunadamente lejana, el punto de encuentro era el sistema educativo. Yo tengo el recuerdo en Manizales, mi tierra, que todos iban al colegio público de altísima calidad del Instituto Universitario. Yo me eduqué en una universidad pública y allí nos encontrábamos todo lo que hoy se llamarían estratos sociales. Uno conocía en profundidad la sociedad colombiana porque tenía amigos en todo ese escenario de las condiciones y las biografías personales. Eso se ha destruido, y me da pena decir esto, se ha destruido por cuenta, como consecuencia de nuestro sistema educativo. No estoy haciendo críticas a la educación privada, que existe por fortuna, que es de calidad, pero aquí hemos creado compartimientos estancos en la sociedad colombiana, como si fueran burbujas separadas. El joven de privilegio que sale del mejor colegio no conoce ni tiene roce en ningún momento con los muchachos de las barriadas populares. Estos servicios, y uso el plural, militar, para la paz, de carácter social, del medio ambiente, deben constituir ese nuevo punto de encuentro de los colombianos para configurar una sociedad más equitativa y para restaurar el tejido social. Yo digo una frase con la que pienso terminar. Puede ser arriesgada, pero volviendo al tema de la inequidad, tengo la idea de que si todos los jóvenes de cualquier estrato social hace 60 años hubiera sido llamado a prestar servicio militar obligatorio, el conflicto armado hace décadas habría desaparecido. Porque lo que ocurre en la sociedad colombiana es que salen jóvenes reclutados a pelear con jóvenes que pertenecen a los grupos armados. Esta es una oportunidad para enviarle ese mensaje a los jóvenes. Y, señor presidente, termino solicitándole senador Humberto de la su autorización para que el representante Carvalho pueda hacer una breve intervención. Con esta intervención de Humberto de la Calle espero que nos haya quedado más claro a todos cómo va a ser esa escalada de la obligatoriedad del servicio militar obligatorio, que se alternaría también con el servicio social para la paz, que también ahí va en Cámara, también ahí va escalando, revivió como era de esperarse, y gracias a Dios se dio esto, porque esto es una buena noticia para los jóvenes. Habíamos quedado a inicios de semana muy, muy tristes con esto, porque era una de las promesas también de gobierno de Gustavo Petro. El Centro Democrático volvió, y volvió uno de sus representantes. Véanlo. Por eso, este partido, y no invoque a faltas disciplinarias, este partido nos retiramos porque los 13 consideramos que se le faltó el derecho de réplica a la senadora Paola Holguín. No por nada más, presidente. Y espero que sigamos manteniendo este diálogo franco y sea usted capaz de reconocerlo. Muchas gracias. Así será, senador Meisel. Roy. Quiero invitarlo, le agradezco su intervención, a que la oposición siga ejerciendo su derecho. Ayer su partido intervino en 34 ocasiones. Quiero agradecer al Pacto Histórico que ayer hizo
grandes esfuerzos para no intervenir y para no replicar. El debate lo condujo su partido, de manera que tuvieron plenas garantías. Solamente el senador Miguel Uribe Turbay intervino ayer una decena de veces. Yo le voy a pedir a Secretaría que nos informe más adelante, están las grabaciones, de las 8 horas que duró el debate ayer, ¿cuántas intervino el Centro Democrático? Estoy seguro que más de la tercera parte. Sin embargo, es mi deber seguirles ofreciendo todas las garantías. La senadora Paola hizo su réplica sobre un asunto que, por lo que usted me informa, es de la ciudad de Medellín. Es cierto, además, que es un tema local, pero los parlamentarios tienen derecho a exponer lo que quieran, y ella también tiene ese derecho. De manera que en la próxima sesión, si ella considera que aún no ha sido suficiente su réplica, le ofrezco más tiempo, como hicimos ayer, y también le reconozco que en la plenaria es prohibido aplaudir. Eso se sabe, por ley quinta. Bueno, esta vez una buena y contundente victoria. El uribismo no podía cantar victoria, aunque nosotros tampoco la podemos cantar porque esto todavía faltan 6 debates más, que esperamos que no se tuerza en el camino. Pero con una gran votación, 60 votos por el sí, 4 por el no, eso fue en Senado, y a la vez se estaba votando, o a la vez unas horas antes se votó en Cámara, 138 votos por el sí contra 19 por el no. En la Cámara se votó el Servicio Social para la Paz, y en el Senado se votó se estaba votando la aprobación de la proposición de eliminación, esa es la palabra textual y técnica, proposición de eliminación del servicio militar obligatorio. Entonces, la lucha continúa, no perdimos, afortunadamente se pudo salvar este mal paso que habíamos dado. Esperamos que continúe en este camino. Hasta aquí este video, un abrazote ancestral desde la distancia, como siempre miles y miles y miles de gracias a todos y cada uno de ustedes. Recuerden, esta es Colombia con C de cambio. La opinión es tuya.